Eh, Como les decía, partimos y cerramos, porque ya se nos estaba haciendo tarde, pero dejamos una tarea de lectura para que pudieran durante la semana meditar en estas preguntas. Y ahora me imagino que ya como que todos hicieron las tareas como buenos alumnos, ¿cierto? Eh, Podamos meditar estas preguntas y sacar respuestas para que podamos hablar. La primera pregunta dice, ¿la alimentación es importante o no según el libro de Daniel? No sé si alguno quiere responder. Ahí, muchachos, según lo que estuvieron leyendo, repasando, ¿la alimentación es importante o no según el libro de Daniel? A ver, ¿quién se lanza? Voy a tener que usar la facultad de la democracia. A ver, Oscar, ya. Ahí estáis riendo. El que se ría habla. Ya, está bien. Bueno, muchas veces nosotros tenemos como un concepto de que decimos que la alimentación o el mundo en general muchas veces dice que la alimentación no tiene mucho que ver, pero tiene que ver con una salud íntegra, ¿ya? ¿Cierto? Porque la parte espiritual se ve involucrada si es que nosotros tenemos la parte física dañada y así, una con la otra. Entonces, yo creo que sí, que es importante y aquí, según el libro de Daniel, vemos que Daniel es, se puso una meta y va al, ¿cómo se llama? Eh, Fundamentado en el Génesis, porque en el Génesis, por ejemplo, dice que el Señor lo que le dio a la humanidad, y él creyó en eso, él creyó en la palabra de Dios. Amén. Javierita, ¿qué opina de... ¿Es importante la alimentación según el libro de Daniel? O sea, según lo que vimos la semana pasada, lo que yo me quedo es que si está en el primer capítulo es por algo, po, y que de alguna forma era la puerta de entrada para poder comprender todo lo que venía después, pues incluso las bendiciones que le permitieron ser bendición a Daniel, pues como entender sueños y todo eso que sale en lo que leímos la vez pasada, pues y si fue la puerta de entrada, por decirlo así, en los tiempos de Daniel, seguramente también es hoy. Así que por ahí lo entendí la semana pasada. Así. Amén. Nico, Nicole, ¿qué opina? ¿Es importante la alimentación según el libro de Daniel? O Eva, la primera que conteste. Evita, Nico, Nicole, Eva, Freddy. Sí, sí, Ahí sí, sí, está, aquí Eva. estoy. Ya, ok. A la primera pregunta, yo opino que sí, porque si bien, según el libro de Daniel, Daniel pudo decidir su propia dieta, pero no lo hizo. Entonces él decidió obedecer, así como Dios anhela que nosotros estemos, nos desea el bien, tanto física, mental y espiritualmente, la alimentación correcta juega un papel muy importante en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, yo también opino que sí. Ok. Freddy. Oh, se me cayó la cata. Nico, ¿qué opina? También estuvo la semana pasada. ¿Nico mujer o hombre? Nicolás. Ah, ya, ahí está. Eh, bueno, a finalizar el estudio creo que quedó más que claro que la alimentación juega un papel fundamental, entendiendo que Daniel es un tipo del remanente de este tiempo, ¿cierto? El cual debe tener una preparación para los planes que Dios también tiene para ellos. En el caso de nosotros, viviendo en este último tiempo, debemos entregar todo nuestro espíritu, alma y cuerpo también en sacrificio vivo a Dios, así como lo hizo Daniel,
en un contexto mucho más difícil que tenemos nosotros, porque él estaba siendo obligado a recibir una educación, una identidad y una alimentación. Él justamente puso su fe y también dentro de lo que podía, trató de mantener sus principios por sobre cualquier autoridad, pues, cosa que hoy en día no estamos en esa situación, pues. Y al igual podemos decir que somos jóvenes, pero Daniel también era un chico joven. Y vemos cómo también Dios al ser fiel también en ese sentido y en otro, también lo compensa dándole sabiduría, entendimiento que no se veía en quienes seguían el molde en ese momento. Así que eso. Amén. La segunda pregunta dice, ¿por qué se presenta? Y estuvimos igual dialogando de tratar de entender un poco. Recuerden que cada uno de los capítulos es un mensaje de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? O para el remanente en su tiempo, apuntando al fin de los tiempos. Entonces, ¿por qué se presenta la alimentación o este tema del estilo de vida, ¿cierto? Que hacía referencia justamente a Levítico 11, lo puro o lo impuro. Pero ya que el libro de Daniel es un libro que si nosotros lo catalogamos es profético, ¿cierto? Pero ¿por qué Dios pone esto en el capítulo 1? ¿Por qué presenta? Pues podría haberlo presentado en cualquier fragmento del libro. ¿Por qué lo presenta en el capítulo 1? ¿Qué piensa? Vamos a partir ahora por alguien distinto. Vamos a partir por Javiera. Bueno, yo, o sea, lo relaciono con lo que mencionaba anteriormente, que quizá la alimentación en el capítulo 1 muestra como, no sé si una especie de primer paso, pero como algo antes de todo lo que viene después, pues, que son las profecías, que todo lo que nosotros como que conversamos. Entonces quizá es como una pista para que nosotros sigamos ese mismo camino, o ese mismo como conducto, por decirlo de alguna forma. Quizás por eso está en el capítulo 1. Eso. Amén, amén. No sé si alguien más quiere opinar ahí. Damos la bienvenida a Fran. Me imagino que se está conectando ahí con la Nicole. Fran, ¿estás por ahí? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Hablo con Nicole o con la hermana de Nicole? Con la hermana de Nicole, Francisca. Oh, bien. ¿Y estás con tu hermana? ¿Ahí están con Nicole? ¿O están en lados distintos? No, la Nico está abajo. Ah, ya, es que se le cayó el internet. Me imagino que se tiene que estar pasando al computador. Sí, se está pasando al computador. Ah, ya, ok. Bienvenida, Fran. Gracias. Ok. Vamos a seguir entonces. No sé si Freddy también quiere opinar ahí o alguno de los que están, para que vayamos motivando. Me gusta que se forme diálogo, que todos podamos opinar. Ya tenemos un terreno en común, ¿cierto? Ya estudiamos el capítulo 1 y tratemos de sacar sustancia. No sé si ahí Oscar, Nicolás, ¿por qué está ahí? ¿Por qué está lo que está en el primer libro de Daniel? ¿Cuál fue la intención de Dios para nosotros, para nuestras vidas? Catalina, ahí aprovechando ya que se conectó. Me acabo de meter de nuevo, entonces no sé qué estás preguntando allí. Ah, ya, pregunta número 2. ¿Por qué se presenta la alimentación en Daniel capítulo 1? Ah, están en... Ay, pensé que ya la había pasado. ¿Por qué se presenta específicamente en ese capítulo? Claro, Yo de nada- ¿por qué no en el 2? ¿Por qué no en el 3? ¿Cuál fue la intención de Dios? Yo creo que es fundamental ese tema porque es mucho más amplio que solamente hablar de comida. Para mí, porque yo no estuve la semana pasada ya excusándose. Porque realmente Daniel, alguien escuché por ahí, alcancé a escuchar que alguien dijo que él podría haber, que él estaba como decidiendo qué comer, una cosa así. Claro, pero también es cierto de que él estaba arriesgando su propia vida, o sea, estaba en un lugar donde sabía que a la primera lo podían asesinar y que realmente estaba ahí a expensas de las otras personas, pero él fue muy valiente
Y fue tan importante en el tema de la alimentación, tan fundamental para arriesgar su propio cuello, por así decirlo, por decir, yo no voy a comer esta comida, sino que yo voy a preferir lo que a Dios le agrada. También tiene que ver con que esa comida era santificada a otros ídolos, pero podemos ver de que él es tan importante que le pide al guardia y el Señor le concede gracia ante el guardia, perdón, ante el jefe de los eunucos para que pueda probarlo un tiempo. Y Daniel tenía fe en Dios de que iba a ser así finalmente, que lo iba a ayudar. Entonces yo creo que tiene más que ver con un asunto de fidelidad a Dios y de adoración, que claro, empieza con comida. Y es interesante también el hecho de que en el Génesis, cuando hablamos de Adán y Eva, la tentación también tiene que ver con comida. Entonces, digamos que los apetitos para mí personalmente son una de las cosas tal vez que es más difícil negarse a sí mismo. Cuando tienes que ver con tener hambre o tener sed, es una de las cosas más complicadas de negarse, o sea, de decir, no, esto no es lo que Dios quiere. Como pasa con Jesús en el pozo, que tenía sed, pero finalmente, y hambre, también venía cansado. Y después llegan los discípulos con comida y todo, y se olvida. Tenía que comer, porque finalmente fue llenado por hacer la voluntad de su Padre. O sea, fue capaz de tener ese dominio propio, que también lo vemos en Daniel. Entonces, es interesante. Eso podría comentar. Más allá, no. Amén. No sé. Estaba revisando las preguntas y estamos repasando prácticamente, porque había unas preguntas que había dejado de tarea que eran 3, ¿ya? Ahí se me enredaron, pido disculpas, pero sirve igual como para recordar y recapitular. A ver, la tercera pregunta es, la formulamos dentro de la clase y decía, ¿por qué Daniel no quiso comer la comida del rey? Pero sí estuvo dispuesto a cambiarse, que le cambiaran el nombre, ya no es que él quería cambiarse el nombre, ¿cierto? Que hacía referencia a dioses paganos, porque estuvo dispuesto a estudiar la cultura y la religión caldea. Nosotros revisamos esta pregunta para ir quizás avanzando un poco más allá y dijimos de que la gran diferencia entre todas estas propuestas es que explícitamente Dios había escrito Levítico 11 y según su palabra, y no solo según lo que a él le parecía, sino su palabra, decía que no podía comer de estos alimentos. O sea, había una prohibición tácita, ¿cierto? Por lo tanto, la violación de la palabra de Dios, de un mandato de Dios, era considerado pecado, ¿cierto? Estuvimos estudiando esto la semana pasada. Por lo tanto, había incurrencia en pecado, o como lo dice Levítico 11, contaminación. Y esa contaminación espiritual, ¿cierto?, que menciona, traería un montón de problemas. Nosotros sabemos que la Biblia ratifica que esa elección fue prudente y fue correcta, ya que recibió una bendición, ¿cierto?, tanto física, que eso es producto de su obediencia, pero también recibió un don espiritual, que fue tener entendimiento, ¿cierto?, en todo sueño y toda visión y profecía. O sea, nosotros sabemos de que Dios, en cierta manera, aprobó la decisión de Daniel de, en ese punto específico, no dar su brazo a torcer, ¿cierto? No comió los alimentos del rey, pero en estas otras sí tomó la elección de dejarlos. ¿Por qué? Porque no había una prohibición o un principio en contra de Dios. De ahí nosotros esgrimimos que había un principio también de cómo nos podemos relacionar la iglesia con el Estado, o los creyentes con la sociedad, la cultura y el Estado en que nos encontramos, ¿ya? El Estado civil. Hay un gran principio. Como dice el Señor, podemos resumirlo, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? Cuando Dios ha escrito claramente en su palabra algo. Y nosotros vimos que había esta relación de Daniel 1 con Daniel 2, porque sin Daniel 1 no había Daniel 2. Ahora quiero pasar a unas preguntas un poco más profundas, ya que hemos hablado de esto tanto la primera semana, la segunda semana, vamos a la tercera semana. Y entonces, según todo lo que leímos, todo lo que estudiamos en el capítulo 1, vamos a hacer una pregunta que quizás es como repetitiva, pero cada pregunta va a ir profundizándola para que ustedes la entiendan. Dice, ¿es importante la alimentación y el estilo de vida en mi relación con Dios, según lo que hemos visto? ¿Quién quiere opinar? ¿Es importante la alimentación y el estilo de vida en mi relación con Dios, según lo que se presenta en el capítulo 1?
Nicolás tenía cara ahí de opinar. O sea, en breves palabras, como iglesia adventista también, no igual apuntando al punto de vista bíblico, nosotros promovemos creemos que la vida espiritual no es solamente lo que en sí apunta a lo espiritual, sino que el ser como un todo, po. La parte física, mental y espiritual van completamente unidas unas con otras y no se pueden separar. Lo que sí ha hecho el pensamiento griego, separar es justamente una cosa de otra. Por lo cual, cualquier transgresión a las leyes que Dios dejó de la mente, de la salud o de la vida espiritual, tienen un efecto negativo sobre otra, po. En este caso, si no puedo separar la vida física de la vida espiritual, y si transgiero de alguna manera y cuido alguna de estas partes, incluso las cuido las tres, obviamente voy a tener una mejor relación con Dios porque Dios lo ha prometido, po. Por algo menciona a Timoteo que, que desea que sea prosperado en todas las cosas y que también tenga salud, po. Evita o Nicole, ya que... Ah, ahí está Nicole. Nicole, ¿es importante la alimentación y el estilo de vida en mi relación con Dios? ¿Cómo desarrollaron esa pregunta? ¿Estás por ahí, Nico? Ah, me dice que sí. Trata de arreglar el micrófono para que pueda justificar. Freddy, no sé. ¿Quiere opinar ahí? Freddy, ¿estás por ahí? Si no, escribe. Yo puedo leer la respuesta, no hay problema. Evita. Eva. Sí estoy aquí. Miren, desde mi punto de vista, según lo que leí, así como yo sigo tomando como ejemplo a Daniel, así como para Daniel solo el Señor podía determinar lo que iba a comer, de igual manera para nosotros. Yo creo que a raíz de esa obediencia, Dios bendijo no solamente sus esfuerzos de servir a Dios, y de esa misma manera pasa en cada uno de nosotros. No sé si a ustedes les pasa, pero en lo personal, por ejemplo, ya ha pasado antes que cuando, ¿en qué influye la alimentación y el estilo de vida en mi relación con Dios? Pasa que cuando hay una sobrealimentación o cuando no definimos qué es en sí la nutrición, tanto en nuestro diario vivir, muchas veces cuando uno come en exceso siente cansancio, fatiga, como también lo he leído por ahí, que el exceso de comida embota la mente. Entonces, es importante tener una buena alimentación para que de igual manera nuestro relacionamiento con Dios sea mejor. Catalina. Sí, yo estoy de acuerdo con Levita y también decir que cuando yo creo que eso me quedó muy marcado una vez, no sé quién lo dijo, creo que fue algo de UX, pero es muy cierto. Cuando nosotros hablamos de que nosotros como hijos de Dios o como jóvenes más que todo queremos ir y predicar el evangelio a todo el mundo, ¿no es cierto?, etcétera. Pero si nosotros tenemos un mal estilo de vida, o sea, no solo la alimentación, sí, porque yo puedo comer, súper sano, pero soy sedentaria tampoco, o sea, eso también es muy importante. Si yo también ensucio, por ejemplo, soy muy bueno comiendo y haciendo ejercicio, qué sé yo, pero si yo ensucio mi mente o alimento mi mente con cosas que también me van a perjudicar, eso también es un porcentaje importante, como dice el Nico, es algo integral, es un todo. Ahora, entonces yo quiero ir a predicar, pero si yo, por ejemplo, como mal, me alimento mal, tengo un mal estilo de vida, no voy a tener la fuerza para poder ir a ayudar a las personas que lo necesitan. No voy a tener esa energía, no voy a correr, ¿no es cierto?, todas las millas que el Señor me está pidiendo, porque realmente tengo un mal estilo de vida, voy a vivir enfermo, defensa baja, un montón de cosas. Y lo otro también que lo podemos ver con el tema del bichito este que anda dando vueltas, que en realidad es fundamental tener buena salud, porque conocemos mucha gente que tiene un excelente estilo de vida y que realmente el Señor les ha ayudado y que a algunos les ha dado el virus, pero que no ha sido tan fuerte, incluso ellos mismos han ayudado a sus familias que han estado más en una situación de salud mucho más fuerte que ellos y han sido de bendición porque han tenido un buen estilo de vida haciendo caso a lo que Dios dice, que
Ojo, que yo creo que siempre hago hincapié en eso, no se trata de no comer carne, sino que se trata de realmente cuidar la salud. O sea, si yo digo, ay, no, es que yo no como carne, pero no sé, pues como dice Levita, como un montón de cosas todo el día, como no debería ser, como cosas que realmente no le hacen bien a mi cuerpo, como son cosas con dulces, etcétera. Finalmente tampoco estoy siguiendo la reforma Pro Salud, porque la reforma Pro Salud no es no comer carne. Ahora, no lo es todo, eso es parte de y es por consecuencia, pero realmente es muy importante a la hora de hablar de hacer misión. Yo creo que es fundamental cuando hablamos de ir y hacer misión y darle al otro lo que necesita. Necesitas una buena salud, por eso creo que es importante. Ok, podríamos entonces, para no preguntarles quizás a todos, podríamos decir y concluir con esto que dice Freddy. Según Daniel, la alimentación es importante para tener comunión con Dios, en mi relación con Dios, ¿cierto? Un buen estilo de vida, de buena alimentación, es importante para mi relación con Dios. Eso es lo que está estableciendo. Entonces, siguiendo la misma línea de la pregunta, Javiera, ¿mi relación con Dios define mi crecimiento espiritual? ¿Mi relación con Dios define mi crecimiento espiritual? Yo creo que sí, porque es la relación con Dios la que nutre mi... ¿Cómo era el otro concepto que dijo, perdón? ¿Mi relación define el crecimiento espiritual? ¿Mi relación con Dios? Claro. El crecimiento espiritual supone que se da por consecuencia de relacionarse con Dios. Entonces, directamente sí. Ya. Entonces podemos seguir una cadena, miren, es importante. Mi estilo de vida, que incluye la alimentación, muchos factores, ¿cierto?, que hablan de la salud, afectan mi relación con Dios, ¿cierto? Nosotros sabemos que Daniel se relacionó con Dios, fue fiel y mantuvo esa fidelidad. Y podemos observar esto, y se presenta ahí en Daniel capítulo 1. Y él tuvo un crecimiento espiritual como resultado, porque Daniel capítulo 1 deja algo muy en claro. Él tuvo un crecimiento físico, ¿cierto? Era saludable, mejor que los otros que estaban ahí, pero que Dios lo hiciera más inteligente y le diera un don espiritual, eso no fue solamente físico, eso fue divino. Es decir, Dios responde esa fidelidad y da un don espiritual que está, es decir, creció espiritualmente debido a esa comunión que tuvo con Dios. Eso se está presentando en Daniel capítulo 1. Nicole dice, voy a leerlo. Sí, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si seguimos los principios que Dios nos entrega, tendremos desarrollo de manera saludable y fortaleza mental y física. Y si define mi crecimiento espiritual, porque si tienes una buena comunión con Dios, tendrás los frutos del Espíritu. Interesante cómo se menciona ahí, ¿cierto? Se dan cuenta que Daniel, cuando estuvimos viendo Daniel capítulo 1, Daniel presentaba los frutos del Espíritu. Era cortés para hablar, era bondadoso, presentó soluciones, era de un carácter afable, ¿cierto? Es lo que se va presentando ahí en Daniel capítulo 1 para relacionarse con las autoridades, aunque estaba en una desventaja, estaba ahí, ¿cierto?, en dominación, pero vemos que Daniel tiene un trato, un carácter, ¿cierto?, que sale como fruto de esta relación espiritual. Entonces, si hemos definido estas dos cosas, le hago la tercera pregunta. Entonces, si es importante la alimentación para tener una buena relación con Dios, mi estilo de vida para tener una buena relación con Dios, si mi relación con Dios define mi crecimiento espiritual, ¿cierto?, a consecuencia de esa relación con Dios, entonces yo les hago una tercera pregunta y aquí el meollo de todo. ¿Mi relación con Dios define si soy salvo o no? Mi relación con Dios define si yo soy salvo o no, si conozco a Dios, si estoy con Él. A ver, ¿qué pueden opinar? Si se dan cuenta, es la misma pregunta, pero estoy llevándola hasta su consecuencia lógica. A ver,
Javiera, para abrir, ya que está ahí con la cámara prendida. Ya, suena duro, pero yo creo que sí. Es que yo creo que para ser salvo uno tiene que aceptar a Jesús, y por consecuencia van a pasar muchas cosas, po. Y es necesario que para conocer a Cristo y la salvación y la gracia que nos puede dar, hay que relacionarse con Él, pues si no veo otra forma de llegar a eso. Miren, vamos a leer un texto que está en Juan capítulo 17, versículo 3, para iluminar quizás esta pregunta, para que no sea yo quien la induzca la respuesta, sino que sea la Biblia quien hable. Un escrito está, Juan capítulo 17, versículo 3. El que lo encuentra lo lee. El que lo encuentra lo lee. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Según el texto que acabamos de leer, ¿mi relación con Dios define mi salvación? Amén. ¿Mi relación con Jesús? ¿Qué creen? Así es. Oscar, ahí está hablando ahí. Abre el micrófono nomás. Están conversando con el Aníbal. No, bueno, sí estaba comentando que aquí sale claramente ¿cómo se llama? Que la relación con el Señor es ahí, porque ahí se encuentra, en Cristo se encuentra la salvación, no hay otro lugar donde nosotros podemos encontrar salvación, es imposible. Nosotros mismos, ¿no? En ningún lugar. Entonces, dice, esta es la vida eterna. Qué cosa que conocerlo a Él, ahí encontramos la vida eterna, en Cristo encontramos la vida eterna. No hay otro lugar. Entonces, eso. Amén. No sé si Eva ahí tenga algo que decir. Freddy, voy a leer lo que dice. El claro ejemplo de la relación con Dios está en la vida del sacerdote Elí y Samuel. Ahí hay un ejemplo, que lo que fue la relación con Dios para Elí y lo que fue la relación con Dios en Samuel. ¿Cuál es la diferencia ahí de las dos vidas, no? Entonces, si la vida eterna es que conozcamos a Dios, mi relación personal con Dios, de ahí nace la vida eterna, la salvación. Ahora vamos en inverso con la pregunta. Mi relación con Dios, ¿cierto? Tener una profundidad, una relación con Dios de calidad, es influenciado por mi estilo de vida, ¿cierto? Por mi crecimiento espiritual y mi estilo de vida. Entonces, es importante, ¿se acuerdan de cuando estuvimos estudiando el libro de Daniel? Que Dios quiere bendecirnos de manera presente y también darnos esperanza futura. Ese era el centro que se presentaba ahí en Daniel. Viene una solución inmediata, pero así como viene una solución inmediata, también abre la puerta para la esperanza para el futuro, tal como lo decía la Biblia. Entonces, en Daniel capítulo 1 nos presenta una base del relacionamiento con Dios, que aunque Él ha dado el 99% por nosotros, en este plan de la salvación, hay un 1% que sí depende de mí. Y ese 1% es conocerlo, relacionarme con Él y quitar todo lo que estorbe en mi relacionamiento con Jesús y poner en mi vida todo lo que mejore mi relación con Jesús. ¿Se dan cuenta? Es como cuando yo tengo un terreno, digámoslo así. Jesús le gustaba mucho usar las parábolas. Y el terreno bueno produce, todo aquel que ha estado en el campo, cizaña. Por mucho que usted no haya plantado la cizaña está ahí. Y entonces, si tú quieres tener una buena cosecha, tú tienes que ir al campo, no solamente prepararlo, abonarlo, sino que también tienes que retirar la cizaña para que no robe los nutrientes del suelo, a fin de que la planta dé buen fruto, ¿ok? Tenga fuerza. En otras palabras, el crecimiento de una planta puede ilustrar muy bien la labor que tenemos que hacer en nuestra relación con Dios. Pasar tiempo con Dios es como cuando la planta tiene agua, tiene abono y tiene luz. ¿Ok?
Y sacar la cizaña que roba fuerza de la tierra tiene que ver con promover un estilo de vida sano para tener una buena relación, para poder absorber mejor los nutrientes que le damos a la planta. ¿Se dan cuenta? Mi relación con Dios o la buena nutrición de la planta tiene que ver con las cosas positivas, activas, pero también con las pasivas, aquellas que nos quitan fuerza o que le quitan fuerza a la planta. Por lo tanto, la labor que tenemos que hacer, y se encuentra ahí, es, para tener una excelente comunión con Dios, mejorar los aspectos que mejoren esa comunión con Dios. Mente sana, cuerpo sano, espíritu sano. Dejo el micrófono abierto, no sé, aprovechando que tenemos al pastor Milton ahí, si quiere hacer el pase gol. Amén. No sé si puedo opinar. Claro. Todos pueden opinar, micrófono abierto. Opinen, todos. Mire, yo tomo, hermano Jerry, de lo que hace, si no me equivoco, varias semanas atrás estudiamos en la escuela sabática, porque separados de mí nada podéis hacer. Sabemos que solamente estando en comunión diariamente con nuestro Señor Jesucristo hemos de crecer en gracia. Y respondiendo a la pregunta número 3, mi relación con Dios define si soy salvo o no. Por supuesto que sí. A mí me gustaría citar Juan capítulo 6, versículo 35, donde habla del pan de vida. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Que lo que quiere decir es que el único, así como nosotros terrenalmente necesitamos el desayuno, el almuerzo y la cena para desarrollar nuestras actividades del día a día, por los beneficios, los nutrientes, los carbohidratos que nos ofrecen, de la misma manera el único alimento espiritual que nos puede ayudar a vivir bajo la gracia de Dios y obtener salvación es el pan de vida, es la palabra de Dios. Entonces, por supuesto que sí. Mi relación con Dios define si soy salvo o no. Sí. Entonces, la alimentación espiritual es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Amén. ¿Alguien más? Pastor Milton, Nicole, ¿quién más quiere hablar? Micrófono abierto. Bueno, yo creo que ya han mencionado bastante amplio lo que dice la Biblia en relación a eso. Hay que entender nomás que nosotros como seres humanos no podemos salvarnos. O sea, Jesús, cuando habló ahí en uno de sus sermones, dejó claro cuando puso incluso, si tú miras a alguien, ya las codiciado tu corazón, estás perdido. Si tú te enojaste alguna vez con alguien, estás perdido. Si tú alguna vez mentiste, estás perdido. Hay otro texto que dice, ¿no? Aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado no desaparecerá. El Salmo 14 dice que un día Dios miró desde los cielos para ver a alguien que se había portado bien, algún bueno, no encontró a nadie. Entonces, estás perdido. Estás perdido. El ser humano está perdido. Hagas lo que hagas, puedes tratar de portarte bien, ser bueno, estás perdido igual. O sea, no hay nada que puedas hacer solo para poder llegar al cielo. Es imposible. Es imposible. O sea, tu relación con Cristo, con Jesús, define tu salvación. Es que no hay otra. Es que no hay otra manera. Si tratas de hacerlo solo, estás perdido. Porque si una vez ya te enojaste, ya estás perdido. O sea, ya no puedes ir al cielo. Dios tiene un tremendo problema ahí porque Dios quiere llevarte al cielo, pero tiene que llevar personas perfectas. Dios al cielo tiene que llevar personas perfectas. Por lo tanto, ¿cómo puede llevarte si no eres perfecto? Y es un drama tremendo. La única manera, el único medio que tenemos es Cristo. Si no estamos con Cristo, no hay manera. No hay manera. O sea, tu relación con Cristo define tu salvación. Es que no hay otra, no te queda otra. Amén. Si se dan cuenta, hemos cavado profundo en Daniel capítulo 1, pero a mí me encanta mostrar a Jesús en Daniel. Generalmente nos entusiasmamos porque vamos a hablar de las profecías,
pero los capítulos que yo podría decir más hermosos y que están inmersos en el libro de Daniel son justamente los que establecen estas bases, tal como dice el pastor Milton, estas bases que pese a lo que tú estudies, ojo, a lo que vamos a ir desarrollando en Daniel, no puedes perder de vista estas cosas simples, porque esas definen, así como en Daniel, todo el libro de Daniel parte con una persona que quiso no perder esa relación con Dios, porque ojo, eso es, Daniel no quiso perder esa relación con Dios que ya tenía, la puso sobre la mesa por sobre cualquier don que le hubiera sido ofrecido, ¿cierto? Y eso da pie a todo el desarrollo del libro de Daniel hacia adelante. Entonces, todo lo que va a venir en el libro de Daniel siempre tiene que estar presente este capítulo 1. Mi relación con Jesús, lo que yo puedo hacer para mejorar mi relación con Jesús y que el centro de todo es mi relación con Jesús. Y de ahí se desprende tanto la bendición espiritual, ¿cierto? Los frutos del Espíritu, como también la bendición física, que Daniel fue mostrado, ¿cierto?, más saludable que el resto que seguían. Y no solamente saludable físicamente, no solamente con dones espirituales, sino que fue encontrado 10 veces más inteligente que todos los que estaban ahí. Entonces ahí podemos ver que se cumple la promesa que habíamos leído la semana pasada, ¿cierto? Que Dios quiere bendecirnos tanto física, mental y espiritual. Por lo tanto, en el capítulo 1 se establece, así como cuando tú vas a entrar a una cancha, si queremos decirlo, en el capítulo 1 se establecen las reglas de este tema. Las reglas de los jugadores. Y vamos a desarrollar dentro del conflicto que se presenta ahí en Daniel, del conflicto cósmico, porque ahí está el conflicto cósmico que lo vamos a ir estudiando, pero no se puede olvidar que Daniel, cuando lo veamos, y también los amigos, ojo, que están presentes ahí en el capítulo 3, tienen esta relación con Dios que, tal como lo decía, quiero rescatar lo que decía Nicolás, el mundo nos presenta una relación distinta con Dios hoy en día. Los babilónicos tenían también una visión con su relación Marduk, ¿ok? Pero la relación que tenía Daniel con Dios, con Yahvé, es distinta. No es un Dios que destruye al hombre en distintas partes, ¿cierto? Sino que es un Dios que integra al hombre, no lo divide. Es un solo ser, ¿cierto? Tanto física, mental como espiritualmente. O como dice Génesis, un alma viviente. Yo sé que no nos va a dar tiempo para desarrollar todo el libro de Daniel capítulo 2, más que avanzar rápido. Me gusta sacar estas enseñanzas que están en el libro de Daniel. Quisiera contarles un poco a manera de introductoria, porque lo voy revisando así, quizás me lo salté, no les di esta introducción. Cuando yo empecé a estudiar el libro de Daniel, me fijé en las bestias de Daniel. ¿Ok, muchachos? Y bestia para allá, bestia para acá, que los cuernos, los metales. Pero el libro de Daniel no está centrado en las bestias. El libro de Daniel está centrado en el Señor de las bestias, el que está por sobre todas las bestias que van a ver en la historia humana. El Hijo del Hombre, como decía él, Jesús, está por sobre, y la historia no se trata sobre las bestias, aunque obviamente se detalla mucho. La historia se detalla en cómo va a ser instaurado el Señor que está por sobre las bestias. Entonces, si ustedes no pierden ese enfoque que está en el libro de Daniel capítulo 1, de mi relación con Jesús, cómo mejorar mi relación con Jesús mientras voy estudiando Daniel, entonces ustedes van a estudiar Daniel como corresponde y va a producir los efectos que Dios quiere que produzca en sus corazones, el estudio de la profecía. Pero si ustedes van a estudiar profecía para saber fechas, para saber sabiduría, conocimiento, especulación, yo cuando estudié por primera vez el libro de Daniel, lo estudié por, ¿cómo se dice? Por saber, así como para la curiosidad.
tenía curiosidad, ¿qué dice la Biblia? Las profecías, como eso misterioso que le vemos a las profecías. Yo me acerqué bajo ese prisma cuando empecé a estudiar y perdí estas lecciones. Y me tomó años volver a recuperar estas lecciones y entender que había partido mal, ¿no? Obviamente partí mal porque no era dentista, no tenía el conocimiento, no tenía la experiencia, ¿cierto? Pero ahora la oportunidad para ustedes, muchachos, es que ahora que estamos estudiando el libro de Daniel, partan con el pie derecho y puedan ver las bases que va poniendo Daniel en esos capítulos que muchas veces hasta ignoramos y que son realmente el centro del libro de Daniel. Recuerden, todos los libros tienen por objetivo revelar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Daniel no es la excepción. ¿Ok? Vamos a leer algunas partes de Daniel capítulo 2. Vamos a llegar hasta donde lleguemos nomás, muchachos, ¿cierto? Y vamos a continuar la próxima semana. Pero no me quiero pegar en Daniel 1 para no, como se dice, trabarnos y poder también avanzar a Daniel capítulo 2. Vamos a irlo de la misma manera en que hicimos Daniel capítulo 1. Abran su Biblia en Daniel capítulo 2 y vamos a ir leyendo texto a texto y después los vamos a ir masticando, ¿cierto? Y ir sacando cosas. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito. Yo creo que vamos a avanzar en la primera parte más que la interpretación del sueño, ¿cierto? Porque ahí nos vamos a extender mucho, pero vamos a ver cómo comienza este Daniel capítulo 2, ¿ya? Dice: en el año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño, y su espíritu se perturbó de manera tal que no pudo seguir durmiendo. ¿Ya? ¿Se acuerdan de las preguntas que les dije que teníamos que hacernos al texto para poder ir sacando contenido? ¿Se acuerdan o no? Entonces, ¿quién tuvo el sueño? Nabucodonosor. Es muy importante que recuerden esto, ojo, porque les va a servir para Daniel capítulo 4. El que tuvo el sueño fue Nabucodonosor, ¿ya? Y se perturbó de manera tal que no pudo seguir durmiendo. ¿Le ha pasado esto alguna vez a ustedes? Sí. Tienen un sueño y no pueden seguir durmiendo, no pegan ojo. Me gusta a mí el libro de Daniel porque parte con algo sencillo, alguien que cualquiera podría sentirse identificado. Una pesadilla, un mal sueño, una cosa. ¿Ok? Y dice, ¿se acuerdan de que estamos tratando también de construir el carácter que tenía Nabucodonosor, el perfil psicológico quizás de Nabucodonosor? Miren lo que hizo, les recuerdo, el rey que podía cortarle la cabeza a su propio encargado, ¿cierto? Miren lo que hace este rey. Hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, hechiceros, caldeos, a los adivinos, ¿cierto? En general, para que interpretaran el sueño del rey. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. ¿Eran pocos o muchos? ¿Qué pueden ustedes percibir? Ok, pastor, tranquilo. Gracias por estar. Cualquier cosa, ya sabes, estamos los días viernes. Vamos a tener el mismo ID, ¿ok? Amén. Entonces, dice magos en plural, astrólogos en plural, caldeos en plural, hechiceros en plural. O sea, tenía todo un séquito de adivinos grande, o sea, por lo menos, por lo mínimo tenía aquí, mira, 2, 4, 6, 8. Y ojo, no creo que hayan sido 8. Porque si no hubiera enumerado como el regimiento que tenía, no lo hubiera enumerado. Por lo menos yo me imagino aquí tenía sus 20 personas ahí, ¿cierto? En la corte encargados de este tema. Es muy interesante, cuando la Biblia los enumera es porque son hartos y los quiere separar porque había muchos muchos astrólogos, muchos hechiceros, muchos caldeos. ¿Ustedes saben lo que era, se entiende por un caldeo? Dato anecdótico. Ya. Hay una forma de adivinación que se practicaba en la antigüedad y que ustedes lo van a ver quizás en la historia de los niños y cosas. Hoy día casi no se practica, pero ustedes lo van a conocer como las personas que leen el fondo del café
o el fondo del té, le dice ya tómate este té y como que la hierbita toma una forma y leen. El caldeo es algo parecido. Tenían unos caldos, cauldrons en inglés, grandes. Bueno, en ese tiempo no existían las bolas de cristal. Y en ese lugar donde el agua se formaba, ese espejo que se formaba en el agua, donde hacían probablemente sus pócimas y sus cosas raras ahí para ponerle más misterio, en ese reflejo ellos veían el futuro. ¿Ok? En las formas que se formaban en el caldo, por decirlo así, para que entiendan, ¿ya? Aunque la interpretación no es uno a uno, pero una forma de adivinación. Entonces el caldeo es una forma de adivinación, ¿ya? Eran las formas de adivinación que utilizaban los babilónicos, ¿ya? Entonces, el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se desespera por entender este sueño. Entonces los caldeos respondieron en lengua aramea: vive por siempre, oh rey, y di a tus siervos cuál fue el sueño, y te haremos saber su interpretación. Respondiendo el rey, dijo a los caldeos: el asunto se me olvidó, pero si no me hacéis saber el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Ok? Vamos a rescatar unas cosas de acá. ¿Les ha pasado de ustedes de que tienen un sueño, se despiertan, hacen algo y se les olvida? Y ya no pueden recordar el sueño, pero saben que era importante y más o menos como que para dónde iba, pero entre más pasa el día, menos se acuerdan. ¿Ok? A Nabucodonosor le pasó exactamente lo mismo. Se despertó, sabía que el sueño era importante, no pudo seguir durmiendo, mandó a llamar los adivinos, y mientras pasa de todo esto, empieza a pasar los efectos del sueño y él se empieza a olvidar. Y aquí viene la parte que tiene que ver con Nabucodonosor, para que entendamos cómo pensaba Nabucodonosor. Nabucodonosor dice: tengo un séquito de adivinos. El sueño es importante. Se me ha olvidado. Lo más lógico entonces es que me adivinen el sueño y me den la interpretación. Por algo tengo adivinos, ¿o no? Lo que quiero hacerles de notar es que Nabucodonosor era una persona práctica. Era como si ustedes me quieren entender, era del tipo de persona que ve un clavo y entiende que para meter el clavo en la madera no tiene mayor ciencia sino que pegarle hasta que entre. Tengo adivinos, he mantenido a los adivinos por cuánto tiempo, viven, están gorditos gracias a mí, les pago el sueldo, y ahora que los necesito, bueno, trabajen. Él lo ve así, súper sencillo. No ve ningún obstáculo en su lógica. Digamos, es un plan sin ningún problema. Los mantengo, viven, trabajen. Hagan su pega, digámoslo así. Miren cómo piensan Nabucodonosor. Y ahora les dice, ellos dicen, bueno, danos la interpretación y nosotros te respondemos. Sigamos. Respondiendo el rey dijo a los caldeos: el asunto se me olvidó, pero si no me hacéis saber el sueño y su interpretación, seréis hechos, ¿cómo? ¿Cómo dicen sus versiones? Me gustaría que me dijeran cómo dicen las versiones de ustedes. Pedazos, ¿ok? Dice pedazo. Ya. Es interesante, cuando hoy en día se comete un tipo de asesinato y la persona transforma en pedazos a la otra, ¿cómo se llama eso? ¿Qué tipo de asesinato es? Descuartizamiento. No, algo así. Correcto. Les dijo, si no me interpretan el sueño, si no me lo adivinan y me lo interpretan, los voy a descuartizar a todos.
¿Ya? Muchas veces la Biblia suena bonita, pero cuando la traemos a la realidad, tiene su pedazo, o sea, tiene su forma. Los voy a cortar en pedazos, los voy a descuartizar. O sea, no solamente los voy a matar, los voy a descuartizar a todos. O sea, si a ti te dicen, oye, ¿sabes qué? Haz esto, si no te voy a descuartizar. Y tú sabes que no te está bromeando, te lo está diciendo en verdad. Aquí iba a descuartizar a un grupo de 20, 30 personas si no eran capaces de adivinar lo que él había soñado y no se lo interpretaban. Y les dice, no solamente los voy a descuartizar a ustedes, todas sus familias las voy a botar de sus casas, les voy a destruir las casas y las voy a transformar en muladares. Muladares es donde ponían a las mulas, ¿ya? Hay establos. En otras palabras, le iba a llenar de caca de mula, de caballo, para que entiendan. O sea, le voy a destruir su herencia, eso es lo que está diciendo. Los voy a descuartizar a ustedes, voy a echar a sus familias y voy a destruir su herencia, porque la tierra en ese tiempo, era la herencia que tenían ellos. Era lo más importante que tenía la gente, era la tierra. ¿Ya? Era lo que los padres les dejaban a los hijos, por decirlo así. Y entonces, sin embargo, si me declaráis el sueño y la interpretación, recibiréis regalos, recompensas y grandes honores de parte mía. Solo declaradme el sueño y su interpretación. Si ustedes se topan con una persona así, o ustedes conocieran así en la realidad así, una persona que es capaz de matar a un montón de gente, capaz de conceder muchos dones, ¿cierto? A los que le cumplen, a los que no le cumplen, y que les pide algo que ellos decían que en su tiempo era irracional. Nunca un rey lo ha pedido, dice. Mira la respuesta. Respondieron por segunda vez y dijeron, refiere al rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, en verdad, ustedes están dilatando el tiempo, porque sabéis que el asunto que tengo, un asunto que tengo ya decidido. Si no me mostráis el sueño, una misma será vuestra sentencia, pues os habéis confabulado para mentirme con palabras falsas mientras pasa el tiempo. Declárenme de una vez el sueño y sabré que podéis interpretármelo. Cuando ustedes leen esto, ¿cómo era Nabucodonosor y su carácter? ¿Qué piensan de él? Javiera. Ay, yo siento que lo que tenía de estratega y de todo lo bueno que hablamos lo tiene así, pero de carácter así terrible, como se hace lo que él quiere, y si no se hace, como que queda la embarrada, o sea, y siento que, bueno, imagino que será así en los reyes, pero como que está ni ahí con cómo se sienta la gente, pues como que llega y lo hace nomás. ¿Ya? O sea, en el capítulo 1 se nos muestra una persona planificadora, ¿cierto? Y temerosa de las cosas divinas. Pero, ¿se acuerdan lo que decía el eunuco? Van a poner en riesgo mi cabeza. Y ahora, al leer el Daniel capítulo 2, él no estaba exagerando. Ahora se entiende por qué él le tenía miedo a Nabucodonosor y tenía en riesgo su cabeza, ¿cierto? Era una persona que, si le llevaban la contraria y no le cumplía, terminaba, dejaba de existir. Su lógica es, como dice, bueno, no sé cómo decirle a una persona así, pero era iracundo, pasaba de 0 a 100 en menos de un segundo, ¿cierto? Y era capaz de relajarse y decir, te voy a dar todo lo que tú quieras, pero si no me lo das, te voy a hacer lo peor que yo pueda hacerte para ti. Nicole, ¿qué piensas de este rey Nabucodonosor? Como persona, su carácter. Está muteada. Está muteada. Ahí sí. No, que te está diciendo radical, po. Radical en todas las decisiones que tomaba. Una persona como de una sola palabra. Y extrema por lo demás. Como decías tú recién, es como que lo que decía era radical al extremo. Podía ser o muy bueno o muy malo. O muy bueno o muy malo. O te llenaba de bendiciones
O te maldecía a ti y a toda tu familia, a digamos así. todos. Sí, pues, y Claro. ni siquiera, en la Biblia sale que ni siquiera a las personas, sino que a su familia también. Oscar, ahí tiene como ganas de hablar. Sí. Mira, ahí se puede ver también una persona fría. Es importante también eso porque la palabra del Señor dice que en los tiempos finales ¿cómo se llama? El amor de muchos se enfriará. Entonces dice que el Espíritu Santo al retirarse del ser humano, se enfría, es frío, po, como actúan con frialdad. Eso. Ahora yo les quiero hacer, bueno, ¿alguna otra opinión antes de chutear para otra cosa? Eva, Nico, Carolina, si está por ahí puede hablar. Fran, ahí si viene siguiendo la... Lo más interesante. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No, ¿qué opinamos de Nabucodonosor? Ya que estamos leyendo cómo él era como persona, cómo actuaba. Ah, no. Pues para mí, o sea, según lo que dice la Biblia, actuaba fríamente, era déspota, era un dictador. Para mí era una persona muy malísima. Si hacía lo que él decía nada más, no había opción de no desobedecer, sino lo que él decía. Para él se sentía como un dios, no sé, para toda la nación de ese momento. Pero pongan ojo, yo quiero establecer algo interesante acá. Para nosotros es como que vemos a Nabucodonosor el capítulo 1 y es lo mejor, el mejor rey que ha tenido Babilonia, ¿cierto? Y vemos ahora Daniel 2 y ese estratega, educador, arquitecto, como que se me cae el hombre y su carácter personal literalmente es de los 1000 demonios. De hecho, yo le puse un sobrenombre a Nabucodonosor antes de transformarse. Lo van a observar en Daniel capítulo 3. De hecho, me recuerda a un personaje de fantasía. La reina de corazones. Que le corten la cabeza. Esa es la solución que tiene Nabucodonosor para todos los problemas. No me sirve que le corten la cabeza. Literalmente. Ustedes están en balde, córtenle la cabeza. Descuartícenlo. Ese es el carácter que tiene. Cuando yo lo represento, por un lado es frío, planificador, pero en la parte emocional más interna, sus problemas los resuelve cortándole la cabeza a la gente. ¿Ok? De esa manera resuelve sus problemas. Y a este tipo de persona, lean el lean el versículo 1. Repítanlo. ¿Quién lo tiene ahí? Que el que lo encuentra lo lee. Versículo 1 de Daniel 2. ¿Lo leo? Dice, ¿Sí? dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ok. Nosotros sabemos quién le dio ese sueño a Nabucodonosor. Dios, ¿o no? Sí, señor. Ahora yo les pregunto, ¿por qué Dios le habla a un hombre con tantos defectos de carácter? Interesante la pregunta. ¿Por qué? O sea, Dios podría haber ignorado a Nabucodonosor, no le podría haber dado el sueño, porque él era una persona impulsiva, con serios defectos de carácter, que estaba dispuesto a matar a todos. ¿Por qué Dios le habla a un hombre así? ¿Qué piensan ustedes de esto? Dios en un lado y Nabucodonosor en el otro lado. Nicolás. O sea,
pienso que igual el caso de Nabucodonosor es uno de los tantos que aparece en la Biblia, que Dios se comunica con personajes incrédulos, reyes aborrecibles, pero justamente el plan redentivo tiene ese propósito y no hace acepción de personas. Dios también tenía un propósito redentivo también incluso para el rey Nabucodonosor, independiente como fuera, así como lo tiene para nosotros. Amén. En el capítulo 2, en las primeras palabras, generalmente nosotros nos centramos en la profecía y pasamos por alto estos detalles. Dios no hace acepción de personas. Llueve, la gracia de Dios cae tanto para los incrédulos, los injustos, como los malos. En todos hay el potencial de ser hijos de Dios. Y Dios vio algo que tú y yo no podemos ver en Daniel capítulo 2. Nosotros podemos ver y entender que él era iracundo, que él era malo, que él era frío, que perdía los estribos, las cabezas, solucionaba sus problemas matando a la gente, pero Dios ve algo distinto en Nabucodonosor y dice: voy a darle un sueño. ¿Qué vio? No lo sé. Pero de que Dios se digna a hablarle a los hombres, le habla a todos los hombres. Después de escuchar esto, yo tengo la certeza que Dios intentó hablarle a Hitler, que Dios intentó hablarle a Mussolini, que Dios intentó hablarle a Stalin, que Dios intentó hablarle a todos los más malos del mundo, pero Dios intenta redimirlos a todos. Porque si le está intentando hablar a Nabucodonosor, le está intentando revelar, es porque Dios se quiere revelar a todos. Ese es el carácter del Dios que yo creo y que está ahí en Daniel. Se acerca al hombre en su pecado. Se acerca al hombre en sus defectos de carácter. Se acerca al hombre pese a que el hombre se olvide. Porque Nabucodonosor se olvidó. Era importantísimo. Se olvidó. ¿Por qué tú te olvidas de los sueños? Es porque lo que tú haces en el día es importante y te olvidas de lo que no es importante. Tu cerebro funciona así. ¿Ya? De hecho, se recomienda, si tú no quieres olvidar un sueño, lo primero que tienes que hacer, pese a todo, es escribirlo y después repasarlo, para que no se pierda de la memoria. Ahí paso, cuando quieran acordarse de los sueños. Lo primero te despierta y lo anota. Pero Nabucodonosor se levantó, lo primero que pensó: tengo gente que le pago para esto, llámenlos, y cuando viene y no le pueden hacer el trabajo, los voy a matar. Solución lógica de él. Así soluciono mis problemas. Los mato. No me sirve, los corto. Y dice el versículo 12, para que si teníamos dudas de entender cómo era el carácter de Nabucodonosor, por esto el rey, vamos a leer el 11 para entenderlo, la respuesta que le dieron: porque el asunto del rey que le demanda esta cosa ardua, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está con la carne. Este versículo es importantísimo. Márquenlo, subrayenlo. Vamos a masticar este texto. Y con esto yo creo que nos vamos despidiendo el día de hoy. La religión de los caldeos, ¿qué creía? Que los dioses están allá y nosotros estamos acá. Y por más que ellos le hacían a los dioses y le rogaban y le daban ofrenda, los dioses estaban allá y los humanos estaban acá. Yo no puedo ir para allá y los dioses no quieren venir para acá, porque no moran con los hombres según la carne. Eso es lo que está diciendo. Y ellos creían, ¿cierto?, que la lluvia, las bendiciones, de tanto ofrecerles
cosas a los dioses, era como que miraban y decían, oye, ya como que vamos a darle un poquito de lluvia o vamos a darle un poquito de sol para que se dejen de molestar. O sea, la relación que ellos tienen con sus dioses es lejana. Eso es lo que está diciendo este texto. El asunto que el rey demanda es una cosa difícil. No hay quien lo pueda declarar salvo los dioses que están ahí arriba. Pero ellos no moran con la carne. Ellos no se meten en los asuntos de los hombres. Ellos están arriba. Es difícil. ¿Quiénes somos nosotros para hablar con ellos y pedirles que nos explique el sueño? En otras palabras, lo que estaban reconociendo es que ellos no tenían relación con los dioses. ¿Se dan cuenta? O sea, pongámoslo de esta manera. Ustedes van a un... A ver, va a sonar herético, pero traten de imaginárselo. Ustedes van a un confesionario católico y le dice, padre, rogue por mí. No, ¿sabes qué? Yo no puedo rogar por ti porque yo hablo con Dios y Dios no me pesca. ¿Cómo se sentirían si un cura les dice eso? Dios no me escucha, Dios, ni me lo pidáis, yo no te puedo ayudar. ¿Cómo te sentirías tú si fueras católico, ojo, y viene un cura y te dice eso? Miren cómo se sintió Nabucodonosor después que sus sacerdotes, sus adivinos, los cultos de Marduk y todos los otros dioses de babilónicos, porque eran 36, ¿ya? Entre dioses principales, eran 12 dioses principales y 36 subdioses, ¿ok? Tenían todo un panteón. Por esto el rey, airado con gran enojo. O sea, si antes estaba enojado, ahora ¿cómo se transformó Nabucodonosor? O sea, yo me pongo como en los zapatos de Nabucodonosor. ¿De qué me están hablando? Comen en mi corte, viven de mis impuestos, les doy de todo para que me vengan a decir ahora que ustedes no hablan con Dios, que no los escucha y que da lo mismo lo que yo les pida. O sea, si antes los iba a matar y descuartizar, ahora ya con esto ya no hay solución. Tráiganme el hacha, vengan para acá, a mismo los corto. En otras palabras, es como soy empleador y le pagáis una millonada a tus empleados y después te dicen, no, ¿sabe qué? No sé hacer el trabajo, no sirve. Se sintió estafado, se sintió engañado, se sintió que le estaban viendo la cara. Así digo, Nabucodonosor, ¿estáis viendo la cara? ¿Cómo te ocurre decirme esa respuesta? Esa era la manera que tenía Nabucodonosor de razonar, ¿ya? Y entonces dice, ordenó, ya no eran, ojo, miren, ya no eran los encargados de adivinar o de las religiones. El enojo fue tan grande que ahora dijo, ya no los voy a matar solo a ustedes. Voy a mandar a matar a todos los sabios de Babilonia porque no sirven para ninguna cuestión. Voy a despedir a todos los jefes de la empresa, por decirlo de una manera, y voy a traer gente nueva. Pero en ese tiempo cuando los despedían, le cortaban la cabeza, ¿ya? Esa era la manera que tenía Nabucodonosor de pensar. Por esto el rey, airado, ¿cierto?, ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran exterminados. Cuando yo te digo que va a haber un exterminio, mi palabra bíblica textual es muy interesante. A los judíos los exterminaron. ¿Ya? Para que ustedes entiendan lo que es el exterminio. El exterminio es la búsqueda sistemática para dar a todos de muerte. Es decir, los iban a buscar por cielo, mar y tierra, que ninguno se arrancara y los iban a matar a todos. Y ahí va a terminar el tema. Cuando todos estuvieran muertos. ¿Ya? Ese es el exterminio que aparece aquí en mi Biblia, la palabra. ¿Ok? O sea, fue muy abarcante el decreto del rey, no era un decreto, y por eso cuando tú ves de que van a la casa de Daniel, le golpean, es porque los están buscando a uno por uno para matarlos, ¿ok? No los llamaron, vengan para acá, los vamos a matar, no, hubo una búsqueda para exterminarlos, ¿ok? Ese es el carácter de Nabucodonosor. Y con esto termino, ahora sí.
Si a ti te vinieran a golpear tu puerta para exterminar a ti y toda tu familia, por la culpa de otros que ni conoces, pero que el edicto que era contra ellos te afecta a ti, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo reaccionas tú? Yo me enojo, encuentro que sería injusto. Mira, yo creo que algunos se pondrían a llorar, ¿o no? Otros entrarían en pánico, otros tendrían rabia, otros, creo yo, que estarían en un estado como medio catatónico y no sabrían qué hacer. Así como omitiría la información porque es muy fuerte y algunos quedan ahí como en shock, ¿cierto? Pero miren que en esa circunstancia aparece algo interesante. Y se publicó el edicto de los sabios fueran llevados a la muerte, y también buscaron a Daniel y sus compañeros para ejecutarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la Guardia Real, encargado de exterminar a los sabios de Babilonia. ¿Cómo era el carácter de Daniel? Para que cuando lo estaban buscándolo para matarlo, él se acerca a hablar con ese que lo puede matar en el momento, en el instante, y dice que habla sabia y prudentemente. Le preguntó pues a Arioc, capitán del rey, ¿a qué se debe tan parentorio edicto del rey? Entonces Arioc hizo saber el asunto a Daniel. Y entonces, miren lo que hizo Daniel. Entró y pidió al rey que le diera tiempo para mostrar su interpretación. Si tú vas y te cuentan la mala noticia y dice los vamos a matar a todos ustedes, ¿cuál sería tu reacción? La reacción de Daniel fue hablar sabia, prudentemente, fue a hablar con Arioc, después fue a hablar con el rey y le pidió tiempo. Y el tiempo no fue para arrancarse, el tiempo no fue para fugarse, el tiempo fue ¿para qué? Para ir a doblar rodilla. A doblar rodilla. Viviera o muriera, lo que le importaba a él, ¿qué cosa era? Llevar su problema a Dios. Ese era el carácter de Daniel. Problema que él tuviera, llevar su problema a Dios. Versus un hombre que sus problemas los resuelve él solo, y cuando no los puede resolver solo, les corta la cabeza. Y eso es lo que está antes de las profecías. Dos personas distintas. Y un Dios. Una religión. Y otra religión. Un sindicato de religiosos diciendo que su religión no sirve para ni una cuestión. Asumiendo y aceptando que no sirve. Y uno, tranquilo, silencioso, prudente, sabio, que llevó su problema a Dios. Una religión distinta. Mientras los otros decían no sacamos nada, porque Dios no nos escucha, no moro con la carne, la religión de Daniel, ¿cómo era? Tengo un Dios al cual puedo acudir y llevarle mis problemas. Él me escucha.
¿Se dan cuenta la diferencia de las dos religiones? Lo que se confronta aquí son dos visiones distintas, dos religiones distintas, dos adoradores distintos, un juez y una sentencia. Lo que hay es un conflicto de adoración en este capítulo. Se enfrentan dos religiones, con dioses distintos, sistemas distintos, relaciones distintas. Y en el capítulo anterior vimos cuál era la relación que tenía Daniel con Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿les parece? Para que meditemos esta semana. ¿Cuál es mi relación? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es mi religión? Porque eso es religión. La forma que tengo de relacionarme con Dios, lo que Dios exige de mí. ¿Ok? Y cuál es el servicio que yo le brindo al Dios que yo conozco. ¿Es cercano como el Dios de Daniel? ¿O mi relación con Dios así como lo adivino, ¿cierto? Bueno, yo no sé si Dios me escucha, si no me pesca, no sé si mi oración no llega hasta el techo. ¿Cuál es mi relación con Dios? En el momento de la prueba se ve cuál es la relación con Dios. ¿Cuál es lo que me relaciona con Él? ¿Cómo dependo? ¿Algunos comentarios finales? No sé si les gustaría hablar de esta parte. ¿Habían visto Daniel capítulo 2, los primeros versículos así? Eva, dale, Eva. Yo tengo más que todo una pregunta. Ya entré dale. en duda con respecto al capítulo 2. Si Dios le dio el sueño a Nabucodonosor y ninguno de sus magos, astrólogos pudieron descifrar o interpretar en sueños, ¿por qué? Aquí sería, yo creo que Dios tenía un propósito, porque si le presentó el sueño y no le dio la solución y ninguno de los que tenía a su alrededor pudo interpretar el sueño, Dios tenía un propósito detrás de este sueño. Creo que era el de reconocer que hay un Dios superior a sus dioses, ¿o no? Quédese en este mismo capítulo hasta la próxima semana. Porque eso lo vamos a estudiar la próxima semana, ¿ok? Para que asista Eva, porque vamos a hablar de eso también. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que leímos al principio? Aprovechen, despedida. Estamos en la hora. Habla nomás, Javiera. Quiere ahí hablar, está pensando. Ahí como así. ¿Le digo o no le digo? No, que me explotó la cabeza, o sea, nunca había visto como esto así, como, no sé, tanta profundidad en un solo texto, en un solo versículo. Muchas veces, no sé si le pasa a alguien más, pero como que uno lee, así como de corrido y se pasa un montón de cosas como por encima, entonces estoy como, quedé pensando mucho. ¿Pero te gusta cómo estamos estudiando? ¿Así? Sí, demasiado. Es que, pucha, me pasa a veces que, puede que esté muy mal lo que digo, pero voy a ser sincera, pero a veces me pasa que estoy todo el tiempo escuchando, sacando lo mismo siempre, como extrayendo lo mismo, y esto es como algo muy nuevo, pues, como que de verdad que nunca lo había visto así, como todo lo que Dios tiene para decirnos en un verso, pues, como, no sé, eso me gusta mucho, así que estoy muy contenta con este estudio, así que muchas gracias. Amén. A ver, no sé, Nico, ¿qué opina Nico ahí de estos textos que hemos estado viendo? Es que el libro de Daniel, yo te había comentado la otra vez que yo lo había leído, pero nunca había ido con tanto detalle. De hecho, me emociona leer este libro. Y es por lo mismo que él lo he compartido con mi papá bastante y con mi hermana, con la Panchi, que está conectada ahí. Pero de verdad, o sea, podemos sacar tantas cosas de un solo texto. Yo le decía a mi papá, dije, papá, esta es la tercera reunión que hay y vamos recién en el primer texto, pasando al segundo. Y le explicaba con emoción porque de verdad es impresionante. Yo estoy aprendiendo demasiado, en lo personal mucho, porque nunca lo había visto de esa forma. Y pensar que eso, o sea,
lo que podemos ver en el libro de Daniel, con mi mamá, por ejemplo, igual lo hacíamos como análisis y conversando me decía, mira, si tú lo pasas como a la relación actual que tienes tú con Dios ahora, cómo está tu relación con Dios, y sacábamos mucho detalle de lo que íbamos leyendo. No, o sea, en lo personal me ayudaba muchísimo. Lo encuentro súper bueno. Amén. Oscar nos dice que no puede hablar, que están todos durmiendo, pero él está ahí atento, ¿cierto? Eva, no sé, ¿algo más además del continuará? Aprovechen. La ¿O pregunta. Nico? Sí, y algo bonito en el versículo 14 que usted leyó, entonces Daniel habló sabio y prudentemente, me hace acordar que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y algo que nos enseña de los versículos hasta donde usted le ha leído, es como, por ejemplo, nosotros diariamente tenemos problemas, preocupaciones, pero por ejemplo, cuando nosotros estamos enfermitos o estamos en situaciones legales, recurrimos a lo que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero Daniel nos presenta algo muy distinto. Lo primero que él hace no es ir a ver a los magos o a tratar de hablar con ellos ni nada. Lo primero que él hace, como usted dijo, es a doblar rodilla y reconocer que hay un Dios, que es su Dios. Entonces, ese mismo Dios es el Dios de cada uno de nosotros. Entonces, en situaciones así, nosotros tenemos claro que al primero que tenemos que recurrir es a nuestro Dios. Exacto. Nico, para ir cerrando, ¿qué opina? Nico se nos durmió, Nico. Ok. Fran. Ahí está Nico ya, ¿qué pasó? Es que estoy tratando de lidiar con las dos reuniones a la vez, lo siento. Es que estoy... ¿Cuál es la otra reunión a todo esto? Ah, ¿En qué otra reunión está ahí? grupo misionero igual, pero acá en la iglesia. Ya, reunión más administrativa, ya, bueno. Sí, pero... ¿Qué opina, señor? Para ir concluyendo. Bueno, ya voy finalizando este capítulo. A mí lo que más me llama la atención, sí, o sea, me refiero como a manera reflexiva, más allá de conocimiento, el tema de cómo perdemos ciertos detalles justamente en estos capítulos. Nos concentramos tanto en la parte profética y pasamos por alto, pero por alto específicamente la figura de Nabucodonosor, po, viendo que en cada momento de la historia, específicamente en este caso, vemos a un Dios, al mismo Dios que vemos en el Nuevo Testamento, con los mismos propósitos, solamente que a veces la lupa del ojo humano justamente pasa por alto todos estos detalles, po. Por eso hoy en día se generan tantas la idea del dispensacionalismo, creyendo que Dios era así allá y Dios acá de otra forma, y no es así, po. Si nos colocamos detenidamente a observar la experiencia del rey Nabucodonosor, alguien que en dos ocasiones había dicho, al igual que el pueblo de Israel, había dicho, bueno, voy a aceptar a este Dios, pero en ninguna de las dos veces lo aceptó realmente. No fue hasta que realmente pasó por esa experiencia que finalmente Dios utilizó eso con un propósito redentivo, que uno se da cuenta de que más allá de que sea un personaje de transición en el libro de Daniel, es un personaje del cual, al igual Dios, como lo hace con cada uno de nosotros, Dios quería salvar, po. Y son detalles, pero marcan mucho la diferencia de cómo vemos a Dios y cómo a través de la profecía vemos también cómo Él trabaja con el mismo fin redentivo para la humanidad. Eso, disculpen. Amén. Fran, no sé si quiere decir algo. Yo sé que estaba ahí escuchando, Fran. ¿Qué le pareció el estudio? ¿Estás por ahí? Fran. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí, estoy acá. La verdad es que me pareció bastante interesante. En algún momento de mi vida sí leí este libro, pero es complejo y como bien decían ustedes, hay detalles que se pasan por alto. Así que lo encuentro un libro bastante interesante
y con ganas también de seguir escuchando más y aprender, obviamente. Amén. Carolina tiene que estar ya acostadita, así que vamos a dejar. Yo sé que está escuchando ahí mi esposa, pero Y estoy escuchando. está con dolor de cuello, así que no la quiero hacer hablar No, mucho. ya me está pasando, gracias a Dios, ya estoy mejor. Amén, amén, qué bueno. Bueno, muchachos, voy a dejarle unas preguntas de este texto. Me gusta dejar a todos. La pregunta es la siguiente. A ver, dentro de lo que hemos visto, vamos a dejar la pregunta que hizo Eva, pero para que lo discutamos, ¿ya? ¿Cuál era el propósito de Dios en revelarle ese sueño a Nabucodonosor? Obviamente van a tener que leer lo que falta de Daniel 2, ¿cierto? Y después tratar de repasar y entender cuál es el propósito con Nabucodonosor, ¿ya? ¿Por qué Dios le revela ese sueño a Nabucodonosor? ¿Ya? Y segundo, ¿qué actitud toma Nabucodonosor después de este capítulo? Y si es correcta o incorrecta. ¿Ok? ¿Qué actitud? Y por último, ya una pregunta más profética. Pero para que la piensen, no necesariamente tienen que encontrar la respuesta, pero sí para que la piensen y quizás puedan investigar un poquito, si es que se animan. ¿Por qué el Señor utilizó metales, el oro, la plata, el bronce, ¿cierto? El hierro. ¿Y por qué en vez de ir hacia mejores metales, va como con peores metales? Digamos que va perdiendo su valor, ¿ok? Entonces esas son esas tres preguntas. La primera, ¿por qué Dios le dio el sueño a Nabucodonosor? ¿Fue correcta la actitud que tomó Nabucodonosor después de tener revelación? ¿Y por qué Dios utilizó los metales en ese orden? ¿Ok? ¿Qué quería decir Dios? ¿O qué le quería transmitir al mundo de Nabucodonosor? Recuerden. Serían esas tres preguntas para que las puedan meditar, las puedan conversar durante la semana. Y entrando vamos a ir preguntando, ¿cierto? Eso. Esperando que les haya gustado el estudio, que estén bien, que se sientan que están aprendiendo. Y les invito justamente que también puedan acercarse, tal como lo estudiamos el día de hoy, en esa relación con Dios, y puedan preguntarle a Él los textos de la Biblia. Él los va a llevar a textos bíblicos. Esto no es nada que yo no haya sacado así por mí, sino que simplemente leyendo y poniendo atención a esos detalles que están en el texto y que generalmente no los tomamos en cuenta y que están ahí para nosotros, ¿ok? Gracias por estar, muchachos. No sé si... bueno, Oscar no puede hablar, ¿cierto? Está ahí escuchando. A ver. Vamos a juntarnos entonces el viernes. Algunos están en exámenes, terminando, otros están colportando. Ojalá puedan invitar, ¿cierto?, a las personas que estaban asistiendo antes, no sé quién más. Qué bueno que se sumó Fran. Ojalá que venga mi amigo. Vamos a estar orando por él, se los recuerdo. Se llama Javier, ¿cierto? Quiere asistir con su esposa. Ellos no son adventistas, de hecho, él está aprendiendo con su esposa y la esposa es, si no me equivoco, bueno, como va a quedar grabado, después me corrigen, creo que es pentecostal, ¿ya? Creo, no me acuerdo, tengo mala memoria, pero yo sé que eran evangélicos protestantes. Así que el Señor les guarde y les bendiga, muchachos. Vamos a orar para terminar. ¿Ok? ¿Alguien desea orar de los que están ahí? No sé, Fran, por ejemplo, ¿me gustaría orar para cerrar? Sí, claro. Ya, dale. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este nuevo día que nos has dado. Te damos gracias también por habernos presentado tu palabra, tu mensaje.
te pido que día a día te quedes con nosotros, nos cuides, nos protejas, tengamos mayor acercamiento a ti, mi Dios. Te pido que te quedes con todo este grupo, que los cuides y cuides a su familia. Señor, gracias por todo y por tu mensaje. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, que el Señor les guarde y les bendiga, muchachos. Nos vemos. Ok. Nos Chao, vemos. chao. Eri, Bendiciones, mándame el programa de mañana. Ah, ya, verdad, al tiro te lo mando. Listo. Ok. Hermano, Jerry, las preguntas las puedes subir al grupo, no alcancé a anotar todas. Yo pongo, tranquilo, yo pongo las preguntas y después el Oscar también se la manda a los muchachos que no están en el chat. Listo. Ah, ya, Chao, gracias, chao. nos vemos. Chao.